Hola jovencitos, ¿cómo están? El día de hoy, 20 de mayo, vamos a ver la parte 2 de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, comencemos. Para recordar, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Ciclo viene a ser una circulación que se va a dar de manera repetitiva, y cuando hablamos de ciclo biogeoquímico van a ser los ciclos de los elementos químicos que forman parte de los seres vivos y que van a ocurrir en el medio ambiente, es decir, en la litosfera, en la hidrosfera y en la atmósfera. Ya vimos lo que es el ciclo hidrológico o llamado también ciclo del agua. También vimos el ciclo del carbono. El día de hoy vamos a ver el ciclo del oxígeno y el ciclo del nitrógeno. Ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, la litosfera y la biosfera. En la atmósfera encontramos al oxígeno como O2 o llamado también el oxígeno molecular, y lo encontramos también como CO2, que es el dióxido de carbono. En la litosfera encontramos al oxígeno formando parte de los silicatos, y los silicatos vienen a ser minerales que forman las rocas. En la hidrosfera encontramos al oxígeno formando parte del agua, que es el H2O. Entonces, comencemos por aquí. Tenemos al oxígeno molecular que se encuentra en la atmósfera. Este oxígeno molecular va a ser aprovechado por los animales y los seres humanos para llevar a cabo el proceso de la respiración. Entonces, animales y seres humanos inhalamos el oxígeno molecular, pero exhalamos o expulsamos CO2 que se va a ir otra vez a la atmósfera, ¿no? Este CO2 va a ser utilizado ¿por quién? Por las plantas para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Pero las plantas solo necesitan CO2, no, también necesitan agua y de la luz solar, ¿no? Entonces, al tener todos estos compuestos, forman su propio alimento que viene a ser el almidón. En este proceso también se libera una molécula a la atmósfera, que es el oxígeno molecular, ¿no? Y este oxígeno molecular vuelve al aire y lo tenemos aquí, en el aire. ¿Y por quién va a ser aprovechado? Por los animales y seres humanos, ¿no? Y ellos otra vez, ¿qué cosa exhalan? Exhalan el CO2. Muy bien. Ahora, también les había dicho que este CO2 que se encuentra en la atmósfera no solo se queda en la atmósfera, sino también ¿a dónde se va? Se va a la hidrosfera, ¿cierto? Y cuando se va a la hidrosfera empieza a acidificarlo. Pero para que no suceda eso, ¿quiénes utilizan el CO2? Las plantas acuáticas, ¿no? Exactamente el fitoplancton. El fitoplancton entonces capta este CO2 y va a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Muy bien. Y esta plantita libera a la atmósfera otra vez oxígeno, ¿no? Y este oxígeno, ¿por quién va a ser captado? Por los animales y los seres humanos, ¿no? Y ellos, ¿qué cosa eliminan? Eliminan otra vez el CO2 que va a ser aprovechado por las plantas. Y es un ciclo que se va a dar de manera repetitiva. Ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno viene a ser un circuito biogeoquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene circulando en la biosfera. El ciclo del nitrógeno tiene etapas. Tiene en realidad 4 etapas, ¿ya? Antes de ver las etapas, vamos a ir aquí en la leyenda. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el nombre de algunos compuestos, ya que el ciclo del nitrógeno es un ciclo un poco complicado, pero si ponemos mucha atención vamos a entender bien. Entonces, primero miremos este cuadro que está aquí. Tenemos que saber el nombre de algunos compuestos para no perdernos, ¿ya? Tenemos al N2, que viene a ser el nitrógeno molecular, ¿no? Y este nitrógeno molecular se encuentra en la atmósfera, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando vimos la clase de atmósfera, los gases que estaban en la atmósfera? Y dije que el nitrógeno era el gas más abundante en la atmósfera, ¿no? Representaba un 78%, ¿se acuerdan? Ya, ahí está entonces el nitrógeno molecular que se encuentra en la atmósfera. Otro compuesto tenemos al NH3, que es llamado amoníaco. Después tenemos al NH4, que es llamado amonio, ¿ya? Amoníaco, NH3, amonio, NH4.
Y después tenemos al nitrato, que es el NO3, ¿ya? Entonces hay que saber el nombre de estos compuestos, ya que van a participar en el ciclo del nitrógeno. Les decía que el ciclo del nitrógeno tiene 4 etapas, ¿ya? Es la fijación del nitrógeno, 2, la nitrificación, 3, la asimilación, 4, la amonificación, ¿ya? Y vamos a ver a detalle cada una de estas etapas, pero antes de pasar al ciclo en sí, vamos a hacer vamos a dar algunos detallitos para que entiendan bien, ¿ya? En la fijación del nitrógeno, como su propio nombre dice, se va a fijar el nitrógeno. ¿Y dónde está el nitrógeno? Se encuentra en la atmósfera, ¿cierto? Y se encuentra en forma de nitrógeno molecular, es decir, N2. Entonces, este nitrógeno molecular va a ser captado y va a ser captado por algunas bacterias que se encuentran en el suelo, ¿ya? Entonces, bacterias del suelo me captan el nitrógeno molecular. Al captar este nitrógeno molecular, lo van a transformar ¿a qué? A amoníaco, o bien lo pueden transformar a amonio, NH3 o NH4. Y lo van a hacer gracias a una enzima llamada arginasa, ¿ya? Entonces ya tengo formado mi amoníaco y amonio en el suelo, ¿ya? Después, el siguiente proceso o siguiente etapa es la nitrificación. Una vez que ya tengo formado mi amoníaco o amonio en el suelo, hay otras bacterias del suelo que van a oxidar estos compuestos y lo van a transformar ¿a qué? A nitrato, ya NO3 es nitrato, por lo tanto lo van a oxidar. Otras bacterias muy diferentes a las que han captado el nitrógeno de la atmósfera. Muy bien, entonces ya tengo formado mi nitrato que se encuentra en el suelo. Después viene el proceso de la asimilación. En este proceso, el NO3 o nitrato que se encuentra en el suelo va a ser asimilado ¿por quién? Por las plantas, exactamente por las raíces de las plantas. Y una vez que lo asimilan, este nitrógeno va a ser transformado en compuestos orgánicos, que en otras palabras vienen a ser proteínas. O sea, ¿las plantas tienen proteínas en su estructura? Sí, las plantas tienen proteínas en su estructura. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo formado mis compuestos orgánicos. Y ahora, esas plantas, ¿quiénes lo consumen? Lo consumen los animales y también lo consume el ser humano, ¿no? Y así como el humano y los animales consumimos proteínas, o sea, estamos ingiriendo ¿qué cosa? Nitrógeno, ¿no? Porque las proteínas en su composición tienen nitrógeno, porque se ha formado a partir del NO3, ¿no? Acuérdense, ¿ya? Estas proteínas contienen nitrógeno y así como lo ingerimos, también tienen que ser eliminados. ¿Y cómo lo eliminamos? Lo eliminamos a través de las heces y a través de la orina. Y esas heces y orinas otra vez vuelven al suelo, ¿no? Y son compuestos orgánicos que tienen nitrógeno, ¿cierto? Entonces, acá viene ya la cuarta etapa, que es la amonificación. Esos compuestos orgánicos que están en forma de heces y orinas en el suelo van a ser descompuestos. ¿Por quién? Por algunos descomponedores que se encuentran en el suelo. Y al descomponerlos, van a transformar estos compuestos orgánicos ¿a qué? A amoníaco, ya a NH3. Entonces tengo NH3 ¿en dónde? En el suelo. Y este NH3 puede sufrir otra vez el proceso de nitrificación. Acuérdense que el NH3 sufre el proceso de nitrificación para convertirse a nitrato, que es el NO3. Y después se va a dar la siguiente etapa y así la siguiente etapa, ¿ya? Y es un circuito. Pero hay que hacer mención de qué cosa es la desnitrificación. Su propio nombre lo dice. Desnitrificación, o sea, quitar nitrógeno, ¿ya? Romper nitrógeno. Tenemos que el proceso de la desnitrificación va a ser llevado a cabo desde el nitrato, que es el NO3, y va a ser una degradación o una ruptura en donde se va a liberar el nitrógeno a la atmósfera, ¿ya? Entonces tenemos que el N2, que es el nitrógeno molecular, va a ser expulsado a la atmósfera gracias al proceso de la desnitrificación, ¿ya? Entonces, yo sé que ahorita no están entendiendo bien, pero lo vamos ahora sí a ver en el dibujo, ¿ya? Solo quería que se aprendan los nombres de los compuestos. Entonces, empezamos. Ciclo del nitrógeno. Aquí tenemos los
las 4 etapas o los 4 procesos. 1, que es la fijación del nitrógeno, ¿no? 2, que viene a ser la nitrificación. 3, viene a ser la asimilación. Y 4, la amonificación. Vamos a empezar por la fijación del nitrógeno que se encuentra en el aire o llamado también atmósfera, como lo tenemos en forma de N2, que es el nitrógeno molecular, acuérdense. El nitrógeno molecular viene a ser el gas más abundante de la atmósfera, porque representa un 78%, les dije, ¿no? Este nitrógeno molecular no sirve para los animales ni para los seres humanos, ¿ya? Pero sí sirve ¿para quién? Para algunas bacterias que se encuentran en el suelo. ¿Exactamente para qué bacterias? Para las cianobacterias y para las bacterias del género Rhizobium, ¿ya? Estas bacterias necesitan el nitrógeno, por lo tanto, captan el nitrógeno molecular para transformarlo ¿en qué? En amoníaco. Y tenemos el primer proceso, que es el proceso de la fijación. ¿Se acuerdan? Captaban el nitrógeno molecular y lo transformaban ¿a qué? En amoníaco, o bien lo pueden transformar en amonio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el primer proceso, que es la fijación del nitrógeno, que es llevado a cabo por las cianobacterias y bacterias del género Rhizobium. Entonces, ya tengo formado mi amoníaco. Ya está en el suelo el amoníaco. Viene el siguiente proceso, que es la nitrificación. En la nitrificación, hay algunas bacterias que van a oxidar el amoníaco y lo van a transformar en nitrato. ¿Quiénes son esas bacterias? Son los nitrosomas y el nitrobacter. Acuérdense, segundo proceso, segunda etapa, nitrificación. El amonio o amoníaco se va a convertir ¿en qué? En nitrato, y es llevado a cabo, les dije, ¿no? Por otras bacterias, exactamente por los nitrosomas y el nitrobacter. Entonces estamos ya en la segunda etapa, que es la nitrificación. Ya tengo formado mi nitrato, que está en el suelo. Pero estas bacterias, ¿para qué quieren transformar el amoníaco en nitrato? ¿Por qué? Porque al hacer este cambio o este proceso o esta transformación, ellos obtienen energía, y la energía a ellos les sirve para poder vivir, ¿ya? Pero de esta manera también están formando el nitrato que se va a ir al suelo, ¿ya? Ahora, este nitrato que se encuentra en el suelo va a ser asimilado. ¿Por quién? Por las plantas. Y estamos entrando al siguiente proceso o siguiente etapa, que es la asimilación. En la asimilación, el nitrato es captado por las plantas, exactamente por las raíces de las plantas, ¿no? Que se encuentran metidas en el suelo, ¿no? Entonces, las raíces de las plantas captan este nitrato. Y al captar este nitrato, transforman el nitrato en compuestos orgánicos, exactamente lo transforman en proteínas. Por lo tanto, los vegetales tienen proteínas en su composición, ¿ya? Y ahí tenemos el proceso de la asimilación. Acuérdense, asimilación agarraba el nitrato y lo convertía a compuestos orgánicos que en realidad venían a ser proteínas, ¿ya? Entonces tenemos ahí el proceso de la asimilación. Y ahora, ¿quién consume plantas? ¿Quiénes van a consumir plantas? Lo consumen los animales y los seres humanos, ¿cierto? Por lo tanto, si consumimos plantas, ¿qué cosa estamos ingiriendo? Estamos ingiriendo, ¿qué cosa? Compuestos orgánicos que tienen en realidad nitrógeno en su composición. Por lo tanto, nos estamos llevando el nitrógeno al cuerpo, lo estamos ingiriendo a través de los alimentos. Pero así como se ingiere, este nitrógeno también tiene que ser expulsado. ¿Y cómo lo expulsamos? A través de las heces y de la orina. Entonces, animales y seres humanos eliminamos el nitrógeno a través de las heces y de la orina, que se va a ir otra vez al suelo, ¿ya? Y hay que saber que la orina tiene un compuesto llamado urea, y la urea tiene nitrógeno, ¿ya? Así lo estamos eliminando entonces el nitrógeno en forma de urea, ¿ya? Las heces también tienen nitrógeno en su composición. Entonces, heces y orina regresan a la tierra o vuelven al suelo y van a ser descompuestas. ¿Por quién? Por algunos descomponedores que se encuentran en el suelo, y lo van a descomponer estas sustancias o estos compuestos orgánicos, y lo van a descomponer ¿en qué? En amoníaco, en NH3. Por lo tanto, otra vez tengo el amoníaco en el suelo. Y este amoníaco, ¿qué proceso o qué etapa va a sufrir? El proceso de la nitrificación, que va a ser llevado a cabo por las bacterias llamadas nitrosomas y nitrobacter, que lo transforman en nitrato. Y las plantas otra vez pueden
captarla o pueden asimilarla, ¿cierto? Entonces es un ciclo repetitivo que se va a dar. Pero fijémonos aquí, concentrémonos aquí en el nitrato. El nitrato va a tener dos caminos. Una vez que se encuentra en el suelo el nitrato, bien puede ser asimilado por las raíces de las plantas o bien puede tomar otro camino que es la desnitrificación. ¿Cómo así? Hay otras bacterias que se encuentran en el suelo y que necesitan el oxígeno, ¿ya? Entonces, estas bacterias captan el nitrato porque el nitrato es NO3, tiene oxígeno en su composición y estas bacterias necesitan de ese oxígeno, pero no les sirve el nitrógeno. Por lo tanto, solamente captan el oxígeno y mediante el proceso de la desnitrificación eliminan el nitrógeno a la atmósfera o al aire y lo eliminan en forma de nitrógeno molecular, que es el N2. Y de esta manera, por el proceso de la desnitrificación, otra vez el nitrógeno está volviendo al aire. Y el nitrógeno molecular, ¿por quién va a ser captado? Va a ser captado por quién? Por bacterias llamadas cianobacterias y las bacterias del género Rhizobium, ¿no? Y al captar, transforman ese nitrógeno molecular ¿en qué? En amoníaco o también en amonio, ¿se acuerdan? Entonces, otra vez viene todo el proceso, ¿ya? La nitrificación que se convierte a nitrato. El nitrato puede tomar dos caminos, bien puede ser asimilado por las raíces de las plantas o bien puede ir al proceso de la desnitrificación que es llevado a cabo por otras bacterias que necesitan el oxígeno y eliminan el nitrógeno al aire, ¿no? Y otra vez, y una vez que las raíces han absorbido este nitrato, lo transforman a proteínas que son compuestos nitrogenados orgánicos, ¿no? Y estos son consumidos por los animales y los seres humanos. Y así como consumimos nitrógeno, tenemos que eliminarlo a través de las heces y de la orina, ¿no? Y las heces y la orina, ¿qué van a contener? Contienen urea, ¿no? Y todo ese compuesto nitrogenado que se va al suelo, también me sirve ¿de qué? Me sirve de abono. Por lo tanto, me sirve de abono. ¿Por qué? Porque es utilizado por las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que llega este compuesto orgánico al suelo, va a ser descompuesto o convertido por ciertos descomponedores en amoníaco. Después pasa la nitrificación. Después es asimilado por las plantas. Por eso es que las heces y la orina de los animales sirven como abono para las plantas, porque pasa todo este proceso para ser captado por las raíces de las plantas, ¿ya? He ahí la importancia entonces del nitrógeno, chicos. Por lo tanto, con todo esto estaríamos finalizando los ciclos biogeoquímicos, ¿ya, chicos? Muy bien. Después, aquí tenemos el concepto de cada etapa del ciclo del nitrógeno que ustedes lo van a copiar en sus cuadernitos. Eso sería todo, chicos. Chao.